porque cualquiera que tome pastillas sabe que no es lo mismo tomar una que tomar 5. Mi querido doctor, seguimos hablando después de muchos años del COVID, bueno, ya muchos años, ¿no? Ya son 2. Increíble, doctor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto, Mariela. Sí, la verdad es que ya son 2 años, ¿no? O sea, para nosotros ya son 2 años también, porque comenzamos en febrero o marzo, ¿no? Y para el mundo en diciembre. COVID Doctor, 2019, imagínate. ¿por qué no se ha rasurado? Cuénteme. Chuta, pero sí, la verdad, la vagancia del fin de semana. Dios bendito, así pasa, así pasa. Oye, así que bueno, la verdad es que sí es cierto, ¿no? Sin Con barba. el tema, con el tema, con Vamos. el tema, con el tema COVID desde hace 2 años ya, qué interesante cuando uno mira para atrás cómo se han ido dando las cosas, ¿no? El tipo de conversaciones que hemos ido teniendo a medida que se fueron aclarando cosas y quedando cosas en el camino, ¿no? Y Me yo le acuerdo digo porque algo, tú, y hago un paréntesis allí. Hay cosas en las que usted, todos los doctores, no digo solamente usted, muchos doctores, pues lo que dijeron en un mes se contradice con lo que dicen en otro mes y se así es, contradice con lo que dicen en otro año. Donde yo hago así una es. promoción de todas las historias de los médicos, me dice Freddy, los vamos a hacer quedar mal. O sea, no es que los vamos a hacer quedar mal Claro, porque no lo claro, vamos a hacer, pero es porque ustedes han ido aprendiendo al ritmo del virus. claro, claro. Además, fíjate tú que en un momento los portales de medicina que uno lee ya ponían pues de entrada, ¿no? Una nota aclaratoria. Ajá. Esto es el conocimiento al día de hoy, ¿no? Al Claro, día. pasa en el COVID y porque es una pandemia y las cosas van a velocidades astronómicas, pero en realidad pasa en todo lo que tiene que terminar, todo lo que termina siendo una verdad en ciencia, en todo. Han habido 1000 ensayos previos, ¿no? Siempre te están repartiendo esas cuestiones de la perseverancia en la que te dice Thomas Edison hizo 1000 experimentos antes de llegar al descubrimiento del tema eléctrico y lo demás. Entonces, en realidad, pasa así. Y esta fue una vez más. Lo que pasa es que hoy todo el mundo fue partícipe, porque al ser una pandemia, todos fueron partícipes, ¿no? Y han habido muchas opiniones, de hecho, infundadas, pero es lo que es. O sea, esta es la realidad. Al final se fueron depurando algunas cosas y bueno, de hecho van a haber cosas que van a seguir, y como tú bien marcaste, cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Seguro que sí. ¿Cuáles son las cosas que, no, que son inamovibles en esta pandemia, sabiendo que la medicina no es una ciencia exacta y que cada Perfecto. cuerpo es un mundo? Sí. ¿Qué es lo que es inamovible? Por ejemplo, yo le pongo una, como para darle un ejemplo, Ujú. que los anticoagulantes han servido para la pandemia, que han sido un éxito en la pandemia para personas graves, personas que están en UCI o que ya necesitan de un respirador. Ok, otra. Bueno, excelente pregunta, porque se puede hacer como un ping-pong directamente. Claro. Mira, bueno, primero que todo, algo que siempre remarcaba, ¿no? No ha sido inamovible el tema de los criterios de severidad en COVID. Comenzando por lo primero, ha sido inamovible los datos originales que fueron muy consistentes y que se han mantenido en el tiempo, comienzan por cosas desde lo básico, desde el mismo virus, que el virus es que el tiempo de replicación viral y periodo de contagiosidad son 10 días, se marcó desde el día 1, cuando hacían los primeros experimentos, tomando muestras de cada paciente y replicándolos en células para poder ver hasta dónde había viabilidad del virus, y eso se marcó como el día 9. Por eso las organizaciones de salud marcaron que 14 días era la cuarentena, ¿correcto? Primera cosa, desde lo más simple, esa, nunca se movió. Segundo, los criterios de severidad. Saber que saturar por debajo de 93% y tener signos de inflamación es lo que marca la severidad. Tercero, una vez teniendo esta base, que es clasificar a los pacientes como leves, moderados o severos, saber que el grupo de severos es el que se beneficia de intervenciones terapéuticas tipo oxígeno suplementario, tipo corticoides o tipo anticuerpos monoclonales, llámese Actemra, que fue para nosotros posible, o Baricitinib. Esto tampoco se movió, muy desde el inicio de la pandemia, cuando reparamos que los pacientes severos, sí me escucha, ¿verdad? Sí, 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 está un poquito cortado, pero no quiero Ya, perdón. ni respirar para que no se le mueva el internet.
Ok, ahí estamos, doctor. Mira, entonces decía, ¿no, verdad? Son todas cosas que no cambiaron. Y sí se han ido agregando otras, pues, por contrapartida, pero de las que no cambiaron son esas. El tiempo de contagio, el tema de los criterios para clasificar como leve, moderado o severo a los pacientes, y el asunto de que los pacientes que ameritan intervenciones terapéuticas son los pacientes que te ponen severos, definidos como pacientes que están inflamados y que saturan mal, llamándose mal 93% menos. Y que el oxígeno viene de la mano de... La otra cosa que tuvo idas y vueltas, Mariela, para ser concreto sobre la pregunta, sobre el planteo puntual que tú pusiste de los anticoagulantes, es que al final del día, en realidad, ¿cómo quedó el tema anticoagulantes? El tema anticoagulantes quedó, como te voy a decir, quedó como que cuando uno tiene un paciente con COVID severo, que tiene ingresado con oxígeno y corticoides y está en cama, en realidad la medicación y la dosis de anticoagulante que hay que dar es una dosis baja, que se llama dosis profiláctica para prevenir trombosis venosa, que es la misma dosis profiláctica que hemos usado en todas las patologías médicas que condicionan que una persona esté en un hospital en cama. Entonces, eso también se aclaró y tuvo una ida y vuelta importante sobre que si el COVID era una enfermedad extremadamente trombótica, y la conclusión final es que son pacientes que se deben manejar con los mismos dosis que se maneja cualquier paciente en otro contexto médico de enfermedad aguda severa. Punto. Si el paciente... Ajá. En principio, de lo que yo me acuerdo es que los anticoagulantes estaban contraindicados. No se los recomendaba hasta que los italianos empezaron a hacer pues las autopsias. No es correcto. Perdóname, digamos, no es que no es correcto, es una apreciación que por ahí es confusa de entender. En realidad esto es un ping-pong, doctor. Usted me puede decir lo que sea y yo también le puedo decir lo que sea. Juguemos eso. Este tipo de noticias que Italia descubre que la enfermedad es netamente trombótica, esas son cosas que tienen mucho impacto a nivel prensa, pero en realidad nunca fue la realidad médica. No lo fue, digamos. Y la realidad es que la enfermedad COVID es una enfermedad, como cualquier enfermedad médica, le buscaron la 1001 vueltas para saber si tenía un poco más de riesgo trombótico que otras enfermedades médicas. Y habían ciertos estudios que mostraban, obviamente cuando hacían estudios en iguales periodos, en igual tipo de paciente. Entonces, uno de los típicos era comparar pacientes ingresados por COVID o pacientes ingresados por influenza. De tal mes a tal mes el año anterior por influenza, de tal mes a tal mes en COVID. Y veían dónde había más riesgo de trombosis, y había un riesgo mínimamente más alto de trombosis en los pacientes que estaban ingresados, en particular por COVID. Pero hasta allí, eso no modifica el hecho de que la dosis era profiláctica. Ahora, trato de explicar. Cuando uno tiene que usar dosis de anticoagulantes formales para anticoagular, o sea, como tratamiento, no como prevención, no dosis baja de prevención para algo que no está y que no quiero que esté, eso es prevención o profilaxis, no. Cuando quiero hacer un tratamiento, tengo que usar dosis de tratamiento que son más altas. Y eso uno lo hace cuando tiene diagnóstico de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Más bien hubo un abuso. Más bien, todo inflamado, claro. Claro. Ayer me contaba uno de los residentes de aquí del OVNI, dice, doctor, una señora vino sangrando por todas partes porque le estaban anticoagulando por un COVID leve con warfarina directamente. Un anticoagulante. Entonces, las barbaridades que se cometieron en exceso con el tema de la medicación anticoagulante, una locura. Como sigue siendo hoy en día, que hay pacientes COVID leve que deberían estar en su casa mirando tele y que les dan 8, 10, 12 medicamentos. La típica. Si con esto hay gente que ha hecho fortunas, con la desesperación de la gente, y nosotros en particular, y yo siempre digo, yo creo que los ecuatorianos tenemos una tendencia a que nos gusta la sobreprestación, no lo que es justo, el timing justo y la cosa precisa. No, si te sobreprestan mejor. Y eso se llama efecto placebo. El tema es que muchas de esas cosas generan gastos y también te pueden generar eventos adversos porque estamos hablando de fármacos, estamos hablando de intervenciones. Entonces, lo que debió ser, o lo que sigue siendo muchas veces, lo que debe ser
una cosa muy tranquila, muy liberada, su evolución natural, termina intervenido con medicamentos innecesarios, acitromicina, levofloxacina, corticoides, anticoagulantes, innecesarios, que son precisos para los pacientes que tienen indicación, pero no para el 80% de los pacientes COVID, ¿ya? Esa es la realidad. Entonces, es verdad, hay cosas, esto no cambió la desinformación. ¿Por qué esa señora no cambió que a pesar... ¿Por qué esa señora fue sangrando? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la indicación equivocada que ella siguió? Bueno, la indicación equivocada fue darle un anticoagulante a una persona que no lo requiere, que era un COVID leve. Para que todos entendamos, el anticoagulante, ¿qué hace en la sangre? Claro, los anticoagulantes que se usaron en COVID básicamente son unos anticoagulantes que se llaman heparinas de bajo peso molecular que se aplican subcutáneos. Y también hubieron algunos estudios con unos anticoagulantes. Te lo inyectan, ¿verdad? Sí, pero subcutáneo, debajo de la piel, no endovenoso. Ah, no endovenoso. Okay, no. Subcutáneo, en la grasita. Ah, ya, ok, en la pancita. Ok, perfecto, ya. Correcto, ya. Entonces, hay ciertos anticoagulantes que son orales y que se llaman anticoagulantes orales directos, porque de manera directa inhiben uno o dos factores, que son unas proteínas de la coagulación, que son necesarias de inhibir para que la coagulación no se dé. Se llaman anticoagulantes. La warfarina que te comenté hace un rato fue un medicamento que originalmente se descubrió por accidente, por envenenamiento de ganados en los 1940, 50, que actúa y después se usó de hecho como raticida. Te explico por qué. Porque la warfarina, se llamó warfarina porque la patentó una fundación de Wisconsin Association Research Foundation, whatever. Entonces, esta gente patenta esto. ¿Qué hace este medicamento? Este medicamento lo que hace es que inhibe la producción de unas proteínas que se producen en el hígado, aunque redunde, que se llaman factores de la coagulación que para formarse dependen de la vitamina K. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la warfarina? La warfarina es un inhibidor de una enzima que es necesaria para que la vitamina K produzca estos factores. Se llama epóxido K reductasa. Entonces, al no haber producción de estos factores, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, tienen números, se numeran con números romanos los factores de coagulación, una cascada se llama cascada de coagulación, entonces se inhiben estos factores y al inhibir estos factores tú tienes que la sangre se licúa, es un anticoagulante. ¿Cuál es el principal efecto adverso de un anticoagulante? Los sangrados. Por eso es que uno tiene que pesar con mucha responsabilidad a quién voy a anticoagular, porque tengo que ver los beneficios de evitar una trombosis versus el perjuicio de incrementar un sangrado. Siempre en la medicina uno pone una balanza que al final del día te lleva a tomar una decisión, dependiendo de los riesgos y los beneficios. Pero tienen que haberla prescrito indiscriminadamente, porque hay pacientes que sufren del corazón, sobre todo con arritmias, que toman warfarina diariamente y no pasa nada. O sea, es más complicado que entren en una operación, que se corte, pueden sangrar. Pero la warfarina es le digo porque mi papá la usa todos los días, porque tiene ese problema. Entonces le digo, ¿qué pasa con eso? Se automedicó, porque el problema también es que, y hay una cosa que le pasa a los pacientes también, se olvidan cuando toman las pastillas. Mea culpa, me la tomé, no me la tomé. Oiga, esto es diario y no tiene que ver con la edad. Tiene que ver porque la gente se despista en el momento de tomar pastillas y no llevan un control. ¿Qué tal si esa persona, tal vez el doctor no quiero defender al médico, solamente quiero que hagamos, digamos, un de abogado del diablo, tanto de médicos como de pacientes? Porque como decía el doctor Sarracín, a mí me gusta hablar con mamás inteligentes. Con mamás que no son inteligentes, no quiero... Perfecto. Ok. Y es verdad, o sea, uno para ser paciente también tiene que ser inteligente, doctor. Claro. La verdad es que sí, tú eres, y realmente es muy buena la apreciación. Mira, todos los fármacos son productos biológicos y los fármacos siguen un camino, tienen un movimiento en el cuerpo. Todo lo que es movimiento es una cinética, o sea, tienen una farmacocinética. ¿Qué significa? Deben absorberse de un lugar, deben distribuirse
deben metabolizarse para cambiarse a formas más activas o menos activas y excretarse. ¿Qué pasa con la warfarina? La warfarina es una de las peores drogas para poder conseguir objetivos terapéuticos fáciles. Es difícil. ¿Por qué? Porque es una droga que a nivel del hígado se biotransforma, se metaboliza en un sistema enzimático. Se llama citocromo P450 y el subtipo es la 2C9. A ese nivel, tú tomas jugo de toronja y te altera el metabolismo de la otra droga. Entonces, porque lo que no puedes consumir es escucha, cuando un fármaco se metaboliza en un lugar, no es el único fármaco que se metaboliza en ese lugar. En ese lugar se pueden metabolizar más de un fármaco. De ahí salen las interacciones medicamentosas por competitividad a nivel de donde se metabolizan. Exacto. Entonces, droga como la warfarina se tiene con problemas con amiodarona, con ampicilina. Tomas otro medicamento y ya no puedes estar en anticoagulación. Ya que tú sabes por tu papi lo de la warfarina, sabrás que la warfarina, a diferencia de los otros anticoagulantes, que tú no necesitas estar haciendo controles de sangre para saber en qué andan, porque se entiende que ya está, en la warfarina él tiene que hacerse lo que se llama el INR o RIN. El RIN es el examen de laboratorio que viene de Radio Internacional Normalizado, que debe estar entre 2 y 3 para que tengas el mayor beneficio en el tema prevención de trombosis y el mayor beneficio en no riesgo de sangrados. Conseguir un RIN en tiempos útiles solo se consigue, en general, a lo largo de toda la vida, en 1/3 de los pacientes. 1/3 de los pacientes con warfarina andan subanticoagulados y otros andan sobreanticoagulados. Por eso es necesario hacer el RIN. Pero trato de decirte que yo no es que estoy queriendo decir que la culpa es del médico. El tema es que la indicación está mal. Y cuando tú tienes un efecto adverso, sea por el mecanismo que fuese, porque ella se equivocó, eso se llama compliance o adaptabilidad en medicina. De hecho, está muy estudiado. Si yo te doy 2 fármacos a ti, la posibilidad que tú te equivoques es poca. Si te doy 3 es más, si te doy 4 es más, si te doy 5 es más. Y tu adaptabilidad, tu compliance, tu apego a lo que yo te diga, cada vez es la porque cualquiera que tome pastillas sabe que no es lo mismo tomar una que tomar 5. Entonces la farmacología es un tema vivo, activo, y por eso pasan estas cosas. Pero vuelvo a decirte, no sé la causa por cuál. A lo mejor tomó otro medicamento que le interfirió el metabolismo de la droga, a lo mejor se equivocó en la dosificación. ¿Ya? Hay personas... sí, doctor, dígame. Hay personas, nosotros, cada uno de nosotros, como razas, como etnias, tenemos determinados genes, eso se llama farmacogenómica. Entonces los asiáticos tienen una respuesta a los medicamentos de la úlcera que se llaman omeprazoles, tal, y nosotros tenemos otra. ¿Por qué? Porque cada cual tiene una expresión genética diferente que hace que el metabolismo de los fármacos sea diferente. Wow. O sea, no es un tema menor, es un tema súper chévere, súper apasionante, pero bueno. Claro. Pero ¿por qué lo traigo a colación con tanta pasión y con tanto ímpetu, doctor? Porque la trombosis es una de las secuelas del COVID y la gente le tiene mucho miedo. Porque pues ha habido muchos casos, claro, de gente que ya está curada del COVID, todo bien, y de repente va caminando y pum, se mueren. Trombosis, que fue un long COVID, una secuela del COVID. Y pues, ¿qué pasa? Que la gente siempre está diciendo, bueno, es que yo de ahora en adelante, ya que tuve COVID, voy a tomar esta pastillita para que la sangre se me licúe y esté más líquida durante tanto tiempo. Y por eso, claro, también puede haber automedicación. Claro. Y vuelvo a decirte, no es correcto eso. No es correcto. Para nada. Y los perjuicios son mayores que beneficios, porque cuando tú vas a intervenir a alguien en algo, tú tienes que saber cuál va a ser el impacto de tu intervención. Si el impacto es fuerte, vamos para adelante. Pero si el impacto es leve o menor, de hecho, no tienes que ir para ningún lado. Y encima, cuando uno hace la investigación, es difícil, pues, que yo te muestre que algo bajó de 1 millón a 999.000. Es muy fácil que te muestre algo que baja de 1 millón a 500. Si algo baja de 1 millón a 500, el número necesario de tratar de pacientes, es un término en estadística médica, NNT, el número necesario de tratar es
es bajo. Yo necesito tratar 5 pacientes para tener un efecto chévere. Pero si necesito que tratar 10.000 millones de pacientes para tener un caso que me sirve, ni siquiera se justifica desde el punto de vista de costo. ¿Ya? Entonces tiene mucha vuelta esto, pero lo concreto, que en simple, no hay que automedicarse y menos con anticoagulantes que son drogas delicadas. Y no es correcto que el COVID sea la enfermedad trombótica por excelencia. Es una enfermedad como cualquier enfermedad médica, que cuando te da cuadro severo tienes un mayor riesgo de trombosis. Y mira que se estudió esto muy a fondo, no voy a entrar en detalles de que si la plaqueta, que si el... No, porque en realidad no vale la pena, pero lo que la gente debe saber es esto, porfa, porque cuando tú llegas con esta información, con esta conclusión en un punto, estás sirviendo, porque en realidad por ahí alguien va a dejar de tener una exposición con un efecto adverso severo si comenzamos a escuchar un poco más, ¿no? Sin temor, hay que vivir sin temor. Claro, eso también es cierto, doctor. Y ya para finalizar, cuénteme, ¿cómo ve usted el COVID en este momento? Que era la pregunta inicial, pero nosotros siempre nos vamos por los lados. ¿Cómo lo ve el COVID? O sea, todavía estoy viendo gente que muere. Mire aquí, Julieta Sañay puso un tuit que me ha llamado la atención. Acabo de enterarme que el doctor Eras, no sé quién es el doctor Eras. Sí. Mira, que bueno. Con todo el respeto y la consideración, el doctor Eras, nosotros lo conocemos, es un tipo que es un par de promociones antes que yo. Y hoy día me enteré por un chat de médicos, ¿no?, que había fallecido en la mañana de ayer. Entonces, Carlos es un tipo muy inteligente, un médico homeópata. Entonces, no sé cómo era su estado. Vamos a esto por COVID severo, por lo que dicen, yo no es un amigo cercano mío, pero no sé, es probable. No digo que lo sea, por eso digo que se trate con todo respeto a lo que estoy diciendo y que tú lo comentaste de nombre, pero en realidad es probable, tal vez se me ocurre que justo desde el tipo de medicina que él hace, tal vez no sea de las personas que más promuevan la vacuna. A lo mejor que sí, porque uno puede dedicarse a algo. Yo el otro día me enteré, tengo un grupo de personas cercanas, referentes para mí en la parte, digamos, referentes en la parte de cómo conllevar una pareja desde un punto de vista mejor, más cercano a las cosas de Dios y estos temas. Y este grupo familiar, que yo respeto tanto, que son los referentes para mí, aparecieron con COVID. No me habían dicho en primera instancia que no estaban vacunados. Y él tenía terror, ¿no? Y yo parecía que los roles se invertían, ¿no? En un momento uno está escuchando a alguien y después tú dices, ahora yo le voy a tener que dar un consejo, ¿no? De no tener terror. Claro, después entendí por qué el terror, escucha, que se sentía así, que se sentía asado, ¿no? Un hombre que se entiende que es un hombre de fe profunda, ¿no? Claro, no estaba vacunado. Entonces yo creo que ahí pasan muchas cosas con esto. Yo en este momento tengo pocas personas internadas aquí en el OVNI, pero de hecho me quedé con una sola, que es una señora que está difícil de salir, que es una persona no vacunada. Y la verdad es que ahora vemos, no es como al principio veíamos mucho más COVID en personas vacunadas, pero ya se agotaron eso, ya pasó. Están quedando el COVID en las personas no vacunadas, y tienen cuadros más severos. Pero vuelvo a decirte, el problema de esto del vacunado o no vacunado es que la gente, uno tiene que decir su verdad, por último, ¿no? Porque tener cobardía no vale. Uno tiene que decir cuál es la verdad. Pero en realidad que la gente entienda esto. O sea, si esto cambió, es mucho porque, claro, el tiempo tenía que hacerlo cambiar, el virus se atenuó algo, por lo menos en esta última variante que tuvimos que padecer, y porque estamos vacunados. Simple. El tema es que, y ya te digo, y haciendo referencia a lo del doctor, a lo de Carlos, yo no sé, no conozco su estado, sé que ha muerto por COVID severo, la verdad es que es decisión de cada cual. Me apenaría desde la vereda que yo me paro, saber que lo mejor no estaba vacunado, qué lástima, pero bueno, es decisión de cada cual. Claro que sí. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos meses, doctor, según lo que usted pueda visualizar? ¿Que viene otra variante o que el Omicron... No lo sé, Mariela. No tengo idea. La verdad, no. Además, no me gusta hablar así porque si no, pues ahí uno parece que está queriendo adivinar algo. Y la verdad es que no sé. La tendencia, uno lee tantas cosas de los tipos que sí saben, que sí hacen ciencia, que hacen investigación, que nos enseñan a nosotros después qué replicar. Porque nosotros lo que hacemos es eso, no inventamos nada nuevo. Es replicar tratando de leer críticamente, informarte críticamente y con la mejor intencionalidad después transmitir ese mensaje.
para que se haga accesible a la gente más simple como uno, ¿no? Pero en realidad, es confuso las predicciones, entre comillas, que por lógica del comportamiento biológico, de la historia natural se llama, han tendido las pandemias. Mira, nosotros primera vez en la vida que nos enfrentamos con esto. Hay gente que viene estudiando pandemias hace mucho. Es interesante cuando uno ve ciertos documentales de hace 4 o 5 años a gente, hasta George Bush Jr. Hay un video por ahí circulando que contó lo que estamos viendo hoy, pero lo contó hace 10 años, digamos. Impresionante. Y para nosotros es una novedad. Para nosotros aquí, ni siquiera al principio entendíamos por qué los asiáticos andaban con mascarilla. ¿No, verdad? Y tú decías, caramba, que son locos. Y hoy día fíjate lo que nos toca. Bueno, ya estamos más, vamos a ser más empáticos con lo que pasa y vamos a estar más atentos a todo lo que se vaya viniendo, ¿no? El doctor Fauci se ha pronunciado, el gran médico e investigador americano, muy cercano a la Casa Blanca. ¿Se ha pronunciado sobre el Ómicron y lo que se está viniendo en estos meses? No estoy muy claro con eso, no lo sé la verdad. Entiendo que siempre está diciendo algo Fauci, pero bueno, es como en todas partes. Oye, a mí me causa mucha gracia, porque yo, por ejemplo, en Twitter sigo decenas de esta gente y es increíble cómo gente de primerísimo nivel, que han puesto el alma y su conocimiento, cómo les dan con un palo, a veces cuando dicen cosas increíbles. O sea, qué cruel que son el tema y ese Twitter, que la verdad que es una cloaca definitivamente. Es impresionante cómo cualquiera tiene la libertad de decir lo que quiera, ¿no? Es impresionante. Claro. Entonces tú te das cuenta que todo es así, ¿no? Claro. Bueno, yo lo único que puedo rescatar de todas las entrevistas que he tenido últimamente y ahora hablando con usted también, es el hecho de que tenemos que empezar a manejar la pandemia, porque la pandemia ya no nos puede manejar, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que usar mascarillas. De hecho, hay ya países, yo creo que Inglaterra, que la próxima semana ya pues elimina la mascarilla al aire libre. Y pues una cantidad de pasito a pasito, vamos suavecito, nos toca despacito ir adaptándonos a este nuevo estilo de vida para realmente continuar, digamos, con todo nuestro estilo, con toda la parte económica que necesita pues que se desarrolle, y obviamente para que la parte psicosocial sea nuevamente normal dentro de lo que se puede y no sigan aumentando pues los casos de suicidio en el mundo y las depresiones, que es lo que en este momento queda como la gran secuela. Así es, Mariela. Gracias por estar con nosotros y me encanta que siempre es un gusto. Esos aretotes son de Tagua. No, doctor. Déjeme ver de qué son. Son de plástico. La Tagua es típica de Manaví. Claro, usted está enamoradísimo de su esposa. Por eso. Usted ve a su esposa por todos lados. Por eso, ¿no? Sí, por eso justamente te preguntaba, porque no, como ahora estoy al tanto de todas estas cosas. Como el chico para ver no es de plástico. Y usted ya está bien con su esposa. ¿Se acuerda que la vez pasada se le había ido a Manaví? Sí, igual se va 2 por 3. Ella entre el tema que se va a Manaví y el cuidado de sus niños, que son niños casi de 30 años, ya estamos pizza. Así son ustedes las madres en general y sobre todo las manavitas, ¿no? Somos mamá gallina. Es una cosa exagerada, pero así somos y nos tienen que entender ustedes, los papás guayaquileños, que somos un poco diferentes. No, pero tremendo. Gracias, mi querido doctor. Siempre un gusto saludar a su esposa. Dale. Un gusto saludar a su esposa, dale, que yo siempre nos está escuchando. Un beso también para ella. Gracias, mi doc. Ya regresamos. Un gusto, que esté bien. Saludos. Chao. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC, ATM, Ceviches de la Rumiñahui, EQR, Urbaceo, Interagua, UTPL y Labo Médica.